Saludos de nuevo, compañeros y compañeras. Vamos a hacer la segunda parte de este módulo introductorio. Como dijimos, va a estar más centrada en los aspectos más metodológicos del propio módulo para que os sirva de orientación a la hora de abordar los distintos textos que tenéis en este primer módulo de introducción. Bien, nos centraremos, vamos a hablar brevemente de algún método de trabajo en investigación forense, porque es un campo que está a mitad de camino entre la psicología estrictamente y la ciencia del derecho. Naturalmente, el perito psicólogo no es jurista, ni puede serlo, ni debe invadir las funciones que competen exclusivamente al jurista. Es un psicólogo, por lo tanto se ha formado en la materia de psicología, pero sí es cierto que va a tener que utilizar aspectos de este otro ámbito jurídico. Por eso la psicología forense se va a mover en un terreno que está entre los dos ámbitos. Para eso vamos a disponer de textos relacionados con la propia psicología, con los conceptos elementales que todos aprendemos cuando nos formamos como psicólogos y que por lo tanto entendemos perfectamente, y de textos también relacionados con el ámbito jurídico, para los cuales tenemos una formación mucho más limitada o inexistente, puesto que no somos profesionales de ese ámbito. Bien, entre los dos terrenos existen textos específicamente forenses que tienen en cuenta esta distinción y lo que hacen es abordar el propio fenómeno, cualquiera de los que nos sea de interés. Por ejemplo, podéis imaginar la credibilidad del testimonio, la alienación parental, la imputabilidad criminal, desde un abordaje estrictamente psicológico o médico, en el caso de la medicina forense, o psiquiátrico forense, y también desde el punto de vista de las resoluciones judiciales. En ese contexto sí podemos buscar artículos y capítulos de libro orientados específicamente a los fenómenos que nos resulten de interés. Para eso disponemos de bases de datos, tanto científicas como jurídicas, las cuales tenéis descritas previamente en el contenido de vuestro módulo, de nuestro módulo. Hoy en día ya se han elaborado o disponemos de abundante información de distintos manuales, tanto en el contexto español como fuera de nuestro contexto, principalmente en el contexto anglosajón y también en el latinoamericano. Ahí tenéis un breve resumen de algunas de las referencias más importantes y también las tenéis recogidas en el material del que disponéis. También contamos con algunas revistas especializadas en psicología forense que nos van a ser de mucha utilidad a la hora de analizar los distintos tópicos que tengamos que abordar en la realización concreta de informes periciales en campos específicos de los que vimos en la anterior parte de la presentación. Entrando ya en la metodología que el perito debe utilizar en la elaboración del informe pericial, debemos pensar que tiene que ser una metodología flexible, es decir, debe de adaptarse al caso concreto, pero debe de basarse también y tener como referencia el contraste de la información. Debemos pensar que, a diferencia de otros contextos, como el clínico, por ejemplo, pues en el ámbito forense existen enormes ganancias secundarias y hay posibilidad de que las personas que estemos evaluando distorsionen la información en un sentido o en otro, tanto a favor de su situación como en contra de ella, puesto que puede obtener beneficios en distintas situaciones. Pensad, por ejemplo, una persona que puede evitar el cumplimiento de una pena si se determina que tiene un trastorno mental que le impide comprender la ilicitud del hecho del que está acusado. O pensar, por ejemplo, una persona que está pleiteando por la guardia y custodia de los hijos, por ejemplo, y intenta ocultar alguna dificultad o trastorno mental porque piensa que de este modo puede obtener algún beneficio. En este caso, el perito debe de estar vigilante ante estas cuestiones y debe de tenerlas en cuenta a lo largo del proceso de evaluación y de elaboración del informe pericial. Lo veréis con más detenimiento en el contenido del módulo, pero algunas anotaciones sobre la metodología. No se diferencia en gran parte de lo que es cualquier otra evaluación psicológica. Vamos a disponer de entrevistas y observación clínica. Tiene la ventaja innegable de la flexibilidad que aporta y de la exhaustividad que permite también este instrumento, pero tiene la desventaja de que puede introducir también sesgos subjetivos. Por eso se recomienda de que, en la medida de lo posible, esta información obtenida de este potente método que es la entrevista sea contrastada o complementada con otras fuentes complementarias. Por ejemplo, la aplicación de test o de instrumentos de evaluación tienen también la ventaja de que nos permiten rastrear muchas áreas del contenido que estemos evaluando, pero también tienen la desventaja
de que los baremos con los que se compara habitualmente a la población forense no existen como forenses, sino que se compara o bien con población general o bien con población clínica. Esto en sí mismo puede suponer una limitación, sin contar con la tendencia a la distorsión propia de las personas que afrontan los procedimientos judiciales. Esta distorsión, en busca de ganancias secundarias, lo vamos a observar tanto en las entrevistas como en la realización de los test o de los instrumentos de evaluación. Por eso es importante centrarnos en las escalas de validez de los instrumentos. También es muy importante el análisis de documentación, que nos va a permitir también contrastar las referencias que son aportadas por los evaluados y nos va a permitir desarrollar también hipótesis de trabajo. Es importante leer la documentación y en la medida de lo posible hacerlo antes de comenzar las entrevistas. Debemos de analizarlo también con objetividad y no centrarnos solo en aquellos documentos que vayan en la línea de las hipótesis que pretendemos mantener, sino que debemos analizar todos los documentos pues en toda su extensión. Finalmente, el uso de fuentes complementarias también es un instrumento relevante que nos permite tener contacto con otros profesionales que han tenido también a su vez contacto con las personas que estamos peritando. Imaginaos pues, profesores, otros terapeutas, otras personas que tienen un contacto cotidiano con nuestro peritado. La desventaja de este método es que podemos invadir la intimidad de estas personas en ocasiones de forma innecesaria. Por lo tanto, debemos de ser cautelosos con el manejo de estas fuentes y en la medida de lo posible, o mejor dicho, de forma casi obligatoria, yo diría, contar con el consentimiento de nuestro peritado para poder abordar los aspectos relacionados con él en relación con los profesionales que le han venido tratando. Vais a ver en el contenido algunos modelos de informe pericial. Estos son modelos que van a tener todos ellos una parte descriptiva, luego una parte analítica y finalmente una parte resolutiva, que son las conclusiones donde nos vamos a decantar ya de forma nítida por algunas de las hipótesis que hayamos considerado más viable, siempre en relación con el objeto de la pericia que se nos encomendó. Esta parte analítica del informe, que es las consideraciones periciales o la discusión forense, debe ser una discusión objetiva, racional y científica. Nosotros podemos basarnos para fundamentar nuestras hipótesis en la observación y en la impresión clínica, también en los documentos que hayamos manejado, en los datos psicométricos, en los datos aportados por terceras personas o por fuentes complementarias y en datos obtenidos de la bibliografía o de los avances que se conozcan en la investigación sobre el tema que estemos tratando. De ahí la necesidad de reciclarnos continuamente y el manejo de estas fuentes, de estas bases de datos que decíamos al principio. Los puntos de apoyo en los que no deberíamos basarnos en nuestros análisis periciales deberían de ser inferencias arbitrarias que se basen solamente en nuestras impresiones subjetivas sin apoyo empírico o científico. Tampoco deberíamos basarnos en interpretaciones parciales de los datos que hayamos obtenido. Deberíamos de considerar el conjunto de datos. Y tampoco deberíamos utilizar textos que no sean científicos o que sean referencias partidistas claramente sesgadas a posiciones ideológicas o a posiciones que intentan obtener algún beneficio. Y por supuesto no deberíamos basarnos únicamente en la versión o en las referencias que nos aporta nuestro peritado. Más bien deberíamos tener en cuenta el contenido de su discurso, pero contrastarlo en la medida de lo posible con el resto de fuentes que venimos comentando en esta presentación. Finalmente, un punto muy importante del informe va a ser también el de las conclusiones, puesto que con mucha frecuencia es el primero al que el jurista acude para tener en cuenta una valoración global de lo que el perito va a decir, y estas conclusiones se recomienda que sean numeradas, puestas por orden de importancia. Cuantas menos conclusiones haya, mejor, eso sí, recogiendo la mayor cantidad posible de información en el espacio más breve posible. Por lo tanto, tienen que ser operativas, centradas en el objeto de la pericia, tienen que ser breves, como hemos dicho, y deben de ser claras en el lenguaje. Un lenguaje que sea comprensible por una persona que es lega en la materia, no tiene por qué tener conocimiento en psicología y por lo tanto debemos utilizar un lenguaje que sea comprensible por él sin caer por ello en conceptos ambiguos o que se alejen del conocimiento científico. Cuando hayamos terminado de redactar nuestro informe con estas directrices, pues tendremos que también con frecuencia ratificarlo en la sede judicial. Y en este momento de la emisión de la
de la realización del informe, que es la parte oral, pues conviene tener en cuenta determinados elementos que pueden hacer que nuestra intervención en la sede judicial pues resulte menoscabada. Es lo que se conoce como la cisquinización y que tiene que ver con aquella pretensión del jurista de desacreditar aquellos aspectos que no vayan en la línea de las hipótesis que él intenta defender. Bien, el jurista es una persona honesta, igual que lo es el perito, e intentará trabajar, intentará buscar los intereses de su cliente, como es lógico, y para ello puede valerse de preguntas que pongan en compromiso la labor del perito. En ese sentido, ahí aportamos algunas explicaciones basadas en los consejos que nos dan otros autores. En la medida de lo posible deberemos utilizar un lenguaje claro y directo. Tendremos que tener también cuidado con la forma de vestir y de presentarnos ante el tribunal. Debemos de utilizar un vocabulario que tenga en cuenta las peculiaridades del contexto forense y, por lo tanto, que no resulte ajeno a los conceptos que se manejan en este ámbito de forma cotidiana. Debemos de ajustarnos nuestras respuestas a lo que nos pregunten en el caso concreto y, en la medida de lo posible, evitar ser ambiguos. Debemos también manifestar, siempre que sea posible, la sensación de seguridad y de tranquilidad. Eso favorecerá nuestra credibilidad ante los destinatarios de nuestro informe. Debemos de ser siempre respetuosos con el escenario judicial, con todos los operadores jurídicos, y eso incluye a jueces, fiscales y también letrados y demás participantes del proceso judicial. Y no debemos, o no sería recomendable, hacer juicios de valor en la sala judicial sobre aspectos ideológicos o de ámbitos que excedan al objeto de nuestra ciencia. Bien, teniendo en cuenta estas directrices, como hemos dicho en otros momentos del módulo y lo veréis a lo largo del material del que disponéis, nosotros deberíamos aspirar a un nivel de excelencia que supere el mínimo exigible en cuanto a los requisitos legales y éticos, y superar en la medida de lo posible también los aspectos relacionados con el conocimiento, llegar, mejor dicho, a los aspectos que el conocimiento científico nos pueda aportar sobre cada caso concreto. Bien, pues os deseo una feliz lectura del material que tenéis a vuestra disposición, y ha sido un placer estar con vosotros en esta primera síntesis del módulo que tenéis por delante y también del curso que tenéis por delante. Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis y hasta pronto.